Hay un lugar en el planeta donde una decisión tomada en minutos podría cambiar el precio de todo lo que consumes mañana. No en años, no en meses, mañana. Ese lugar mide 33 kilómetros de ancho y por ahí pasa aproximadamente el 20% del petróleo del mundo cada día, sin interrupción. Si ese paso se cierra, no estamos hablando de una crisis lejana. Estamos hablando del precio de tu gasolina, del costo de transportar cada alimento que llega a tu mesa, del precio de los medicamentos, de la cadena completa de distribución global rompiéndose en cuestión de días. Ese lugar se llama el Estrecho de Hormuz y lo controla el mismo territorio que un texto de hace 2500 años menciona por nombre, no como metáfora, no como símbolo, como actor específico en un momento específico de la historia. La pregunta no es si ese estrecho es importante. La pregunta es esta: ¿qué ocurre cuando el punto más crítico de la economía global aparece descrito en un texto antiguo como parte de un plan deliberado? Y hay una palabra en ese texto que cambia completamente el tipo de evento que se describe. Una sola palabra en hebreo que hace la diferencia entre una guerra accidental y una decisión calculada. Llegaremos a esa palabra, pero para entenderla hay que entrar primero en la historia del territorio que controla ese estrecho. Porque esa historia tiene una contradicción en su centro que resulta difícil de ignorar. Para entender lo que Ezequiel escribió, primero tienes que entender lo que era Persia. No como nombre en un mapa, como sistema. El imperio aqueménida, que gobernó desde el siglo VI a.C., fue una de las estructuras políticas más sofisticadas del mundo antiguo. No era solo expansión territorial, era organización. Persia no conquistaba y destruía, que era el patrón estándar de los grandes imperios de esa época. Conquistaba y administraba. Construyó una red de carreteras reales que conectaba desde Egipto hasta las fronteras de India. Permitió que lenguas, religiones y culturas locales coexistieran bajo una misma estructura de gobierno. Creó un sistema postal que los expertos modernos reconocen como uno de los primeros de la historia. Y sobre todo, entendió algo que pocos imperios antes habían comprendido con tanta claridad. El poder no viene solo de los ejércitos, viene del control de los flujos, del comercio, de los puntos donde todo el mundo tiene que pasar. El Golfo Pérsico no era para Persia un límite geográfico, era una ventaja estratégica. Controlaban ambas costas, su marina patrullaba esas aguas, sus rutas comerciales fluían por ese corredor entre Oriente y Occidente. Y ese conocimiento no era accidental, era el tipo de pensamiento que los estrategas modernos llamarían ventaja de posición. Pero hay algo más importante que entender sobre Persia antes de llegar al texto de Ezequiel. Algo que invierte completamente las expectativas de quien llega a este episodio esperando una narrativa simple de enemigos históricos. Persia no entra en la historia de Israel como enemiga, entra como liberadora. Año 539 a.C. Babilonia cae ante el ejército de Ciro el Grande. Pero no como caen las ciudades en los relatos tradicionales de conquista. No hay incendio masivo, no hay exterminio, no hay destrucción deliberada de la identidad local. Ciro entra en la ciudad y toma una decisión que cambia el mapa del mundo antiguo. En lugar de imponer su poder a través del terror, hace lo contrario. Libera. Libera a los pueblos que habían sido deportados por Babilonia. Entre ellos los judíos, un pueblo que había perdido su ciudad, su templo, su identidad territorial, que había vivido décadas en el exilio junto a los ríos de Babilonia, recordando Sión. Ciro no solo les permite regresar, les da permiso oficial para reconstruir Jerusalén. Autoriza la restauración del templo, lo financia y lo respalda institucionalmente. Este acto quedó registrado en un objeto físico, un cilindro de arcilla descubierto en el siglo XIX en las ruinas de Babilonia, hoy conservado en el Museo Británico, en Londres. El cilindro de Ciro.
Algunos lo han llamado la primera declaración de derechos humanos de la historia. Hay que decirlo con honestidad. Los historiadores modernos debaten esa lectura. Señalan que el documento es también propaganda imperial, una forma de Ciro de legitimarse ante los pueblos conquistados presentándose como liberador. Pero más allá del debate sobre su motivación, nadie discute lo que hizo. Ese decreto fue real, ese regreso ocurrió, y ese acto cambió la historia del pueblo judío de forma irreversible. Pero lo que ocurre después es aún más extraño, porque ese acto no aparece primero en los registros persas. Aparece en un texto hebreo escrito décadas antes de que Ciro naciera. Isaías, capítulo 44, versículo 28. El texto describe a un rey que ordenará reconstruir Jerusalén y mandará fundar el templo nuevamente. Y en el capítulo siguiente, hace algo que rompe completamente el patrón de los textos proféticos. Nombra al rey, Ciro, y no solo lo nombra, lo llama Mashiach, ungido, Mesías. En el contexto hebreo esa palabra no se usa a la ligera. Se reserva para figuras con propósito específico dentro de la historia de Israel, para líderes que cumplen un rol que el texto entiende como parte de un plan mayor. Y aquí esa palabra se aplica a un rey extranjero, a un rey persa que no comparte la fe del pueblo judío, que no conoce al Dios de los textos hebreos en el sentido en que ese pueblo lo entiende. Y sin embargo el texto lo llama ungido, porque hace exactamente lo que el texto había descrito décadas antes. Un texto hebreo llamando Mesías a un rey pagano que aún no ha nacido, porque liberará a Israel, porque reconstruirá Jerusalén, porque restaurará el templo. En ese momento Persia no es enemiga, es protectora, es la mano que hace exactamente lo que el texto dice que hará. Y eso es lo que hace que lo que viene después sea tan difícil de sostener intelectualmente. Porque hay otro texto, escrito en el mismo mundo, en el mismo periodo histórico, pero con una dirección completamente opuesta. Ese texto es Ezequiel, capítulo 38. Y ahí Persia aparece de nuevo, pero no como protectora, como parte de una coalición que avanza contra Israel. El texto describe una alianza de naciones coordinadas que se mueve desde el norte, con aliados específicos. Y dentro de esa lista hay nombres que los académicos han debatido durante siglos: Gog, Magog, Mesec, Tubal, Gomer, Bet Togarmá. Algunos difíciles de ubicar con certeza. Los estudiosos comparan fuentes antiguas, proponen equivalencias geográficas, no siempre coinciden. Pero hay un nombre en esa lista sobre el cual no existe discusión académica seria. Paras. Persia. El mismo territorio, el mismo nombre. No reinterpretado. No simbólico. Y aquí aparece la contradicción que este episodio existe para sostener. Si vienes desde Isaías, esperas al protector, al restaurador, al ungido. Pero Ezequiel presenta una imagen completamente distinta. Una Persia que participa en una coalición que avanza contra ese mismo Israel que Ciro liberó. El mismo territorio. Dos roles opuestos. Dos textos del mismo período histórico. Esa tensión no es un defecto. Es una descripción de algo que la historia confirma constantemente. Que los territorios cambian de rol. Que los aliados se convierten en adversarios. Que la identidad de una nación puede transformarse completamente en el espacio de siglos. Persia como liberadora de Israel en el siglo VI AC. Irán como su adversario declarado en el siglo XXI. El mismo suelo. Dos historias.
Y la pregunta que el texto de Ezequiel añade es la que hace que todo esto deje de ser solo historia. Versículo 10 de Ezequiel 38. Subirán pensamientos en tu corazón y concebirás un plan. La palabra es Mahashabot. Y es importante detenerse aquí porque en el hebreo bíblico no es una palabra cualquiera. No describe emoción. No describe impulso, ni rabia, ni provocación. Mahashabot describe algo específico y técnico. Pensamiento estructurado. Evaluación deliberada. Cálculo. Planificación que va de la idea a la decisión antes de llegar a la acción. El texto podría haber usado otras palabras. Podría haber descrito ira, provocación, un conflicto que escala fuera de control. Pero no lo hace. Usa Mahashabot. Pensamiento. Proceso interno. Una decisión que se forma primero en la mente y luego se convierte en acción. Esto cambia completamente el tipo de evento que el texto describe. No es una guerra que nadie planeó. No es una escalada accidental producida por una cadena de errores. Es un momento en el que alguien evalúa el escenario, mide las variables, calcula el riesgo y concluye que es el momento correcto. Mahashabot. En lenguaje moderno, esa palabra se traduce en una sola: estrategia. Y cuando conectas esa palabra con la geografía del estrecho de Hormuz, la pregunta deja de ser abstracta. Esta conexión entre un texto de hace 2500 años y el punto estratégico más crítico de la economía global es el tipo de análisis que este canal existe para hacer. Si esta es la primera vez que llegas aquí, hay 12 episodios esperándote. Cada uno reconstruye una pieza diferente del mismo mapa. Suscríbete para no perder el siguiente. Irán no necesita improvisar para afectar el estrecho de Hormuz. Tiene décadas preparándose para exactamente ese escenario. Misiles antibuque desplegados a lo largo de la costa iraní, diseñados específicamente para atacar embarcaciones en aguas confinadas. Sistemas de negación de acceso marítimo que los analistas militares occidentales llevan años estudiando con preocupación creciente. Lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, capaces de saturar las defensas de flotas navales convencionales, con tácticas de enjambre que compensan la diferencia de tonelaje con velocidad y número. Capacidad de minado estratégico que puede hacer innavegable el corredor en horas. Submarinos que operan en las aguas poco profundas del Golfo, con ventaja táctica sobre buques de mayor tamaño. Ejercicios militares documentados por observadores internacionales, algunos realizados específicamente en el escenario del estrecho. Esto no es teoría. Es infraestructura construida durante décadas con un propósito específico. Y aquí es donde Mahashabot cobra su dimensión más inquietante. La palabra del versículo 10 no describe una capacidad. Describe el momento en que alguien decide usar la capacidad que ya existe. La infraestructura ya está. El punto geográfico ya existe. La dependencia global sobre ese estrecho ya existe. Lo único que falta, según el texto, es la decisión. Un momento en que alguien evalúa el escenario y concluye que es el momento correcto. Ese es exactamente el tipo de cálculo que el texto describe. Y ese tipo de cálculo no requiere caos, requiere frío análisis. Requiere exactamente lo que Mahashabot significa. Ezequiel no se detiene en quién actúa. El texto tiene una segunda dimensión que resulta igualmente perturbadora. Versículo 13. Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y sus leoncillos. Y lo que hacen cuando la coalición se mueve no es intervenir, ni detener, ni responder con fuerza equivalente. Lo que hacen es preguntar: ¿vienes a tomar el botín? ¿Has reunido tu multitud para llevarte riquezas?
Esa pregunta tiene una ambigüedad que los intérpretes han debatido durante siglos. ¿Es indignación moral? ¿Es cálculo comercial de actores que evalúan cómo les afectan los cambios en el balance de poder? ¿Es una protesta que no pretende ser efectiva? El texto no lo aclara. Y esa ambigüedad no es un defecto. Es una descripción extraordinariamente precisa de cómo la comunidad internacional ha respondido a cada crisis mayor del Medio Oriente. Declaraciones de condena, llamados a la desescalada, reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad, sanciones que tardan semanas en implementarse mientras la acción en el terreno ya está en marcha. No afirmamos que el versículo 13 describe exactamente el mundo de 2026. Sería una afirmación que no podemos hacer con rigor intelectual, pero sí señalamos algo que resulta difícil de ignorar. El patrón que describe, actores que observan y preguntan en lugar de intervenir, es uno de los patrones más consistentes de la política internacional moderna, y el texto lo describe como la respuesta esperada al momento que Mahashabot activa. Ahora te voy a mostrar qué significa todo esto desde adentro, desde las personas que viven dentro del sistema que estamos describiendo, porque cuando los análisis se vuelven abstractos, es fácil olvidar que detrás de cada estructura hay decisiones humanas, y esas decisiones no son todas iguales. Hay dos personas en Teherán esta noche que representan dos realidades que coexisten dentro del mismo sistema. La primera no aparece en ningún mapa, no es presidente ni figura pública, pero tiene peso dentro de la estructura. Forma parte de la Guardia Revolucionaria. Ha pasado décadas construyendo lo que describimos en la sección anterior: capacidad de misiles, rutas de suministro a grupos aliados en el Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, infraestructura diseñada para un propósito específico que él no ve como geopolítica, lo ve como propósito. Cree que su vida tiene una dirección clara dentro de una narrativa más grande, que la historia no es una secuencia aleatoria de eventos, sino un proceso que avanza hacia un punto específico. Para él, Israel no es solo un estado con el que hay un conflicto territorial, es un elemento dentro de ese proceso mayor. Y el conflicto no es solo estratégico, es escatológico. Tiene que ver con el regreso del Mahdi, con el cumplimiento de algo que lleva siglos esperando. Mahashabot no es solo una palabra en un texto antiguo para alguien como él. Es la descripción de una decisión que su sistema lleva décadas preparando. La segunda persona tiene 24 años. Estudia ingeniería en una universidad pública de Teherán. En su facultad, más de la mitad de los estudiantes son mujeres, un dato que rompe muchos estereotipos sobre el Irán que los medios occidentales muestran. Esta noche, instala una VPN. No es la primera vez. Accede a contenido que el sistema no aprueba. Para ella, Israel no es una obsesión. Es una palabra que escucha en los discursos oficiales y que se siente distante de su vida real. Sus preocupaciones son la inflación que devora el valor del real, un futuro que se siente cada vez más estrecho a pesar de su preparación académica, y la libertad que se contrae en lugar de expandirse. En 2009, personas como ella salieron a las calles. En 2022, el nombre de Mahsa Amini se convirtió en símbolo de algo que llevaba años acumulándose. Eso también es Irán, no uno, dos. Y esto importa más de lo que parece, porque cuando los textos proféticos hablan de naciones, no están hablando de cada individuo dentro de esas naciones. No están hablando de la joven con la VPN. Hablan de estructuras, de sistemas de decisión, de los mecanismos que concentran el poder y toman las decisiones estratégicas. Y esos sistemas, no las personas que viven dentro de ellos, son los que ejecutan el tipo de cálculo que Mahashabot describe. Esa distinción es la diferencia entre un análisis honesto y una caricatura. El texto de Ezequiel no termina en el capítulo 38. Continúa. Y lo que viene después cambia completamente el tono. Capítulos 40 al 48. Ya no es conflicto, ya no es coalición, es construcción. Un templo descrito con un nivel de detalle que no deja espacio para interpretaciones vagas. Medidas exactas en codos, proporciones arquitectónicas específicas, distribución de cámaras, atrios, puertas y altares.
Los estudiosos han comparado esas medidas con todos los templos históricos de Israel y no coincide con ninguno. No con el de Salomón, no con el segundo templo, no con el de Herodes. Es otro. Un templo que según el texto todavía no ha sido construido. Y las últimas palabras del libro de Ezequiel son 3 palabras en hebreo. Yehweh Shammah, el Señor está allí. No estuvo, no estará, está. Ese nombre nunca fue usado en la historia para referirse a Jerusalén. Es un nombre reservado para algo que el texto describe como todavía futuro. Y hay personas hoy que no leen ese texto como símbolo, lo leen como plan. En Jerusalén existe el Instituto del Templo, que lleva décadas preparándose no para estudiar el templo, sino para construirlo. Han recreado utensilios rituales, confeccionado vestimentas sacerdotales, entrenado personas en funciones específicas. Esto tiene apoyo financiero real y seguidores dentro de la política israelí. Y en paralelo, en el sistema iraní, otra expectativa: el Mahdi, el 12º imán oculto cuyo regreso, según la teología chií, está precedido por un período de caos y conflictos centrado en el Medio Oriente. Para algunos líderes dentro del sistema iraní, los eventos actuales no son solo política, son preparación. 2 narrativas, 2 sistemas con poder real, ejércitos, recursos y capacidad de decisión estratégica. Y en el centro de ambas narrativas, el mismo punto geográfico: Jerusalén. 55 hectáreas con más significado acumulado por metro cuadrado que cualquier otro lugar del planeta. Y ahora, vuelve al inicio. 33 kilómetros, el mismo territorio que Ezequiel nombró, la misma palabra que describe no un impulso, sino una decisión calculada. Mahashabot. El mismo punto geográfico donde el 20% del petróleo mundial pasa cada día. Si ese estrecho se cierra, no como amenaza, sino como decisión ejecutada, las consecuencias no son lineales, son exponenciales. El precio del petróleo no sube gradualmente, se dispara en horas. Las cadenas de suministro globales comienzan a fallar en días, y los efectos secundarios, inflación, desabastecimiento, presión política interna en docenas de países simultáneamente, crean el tipo de inestabilidad sistémica que ningún arsenal militar puede resolver directamente. Es exactamente el tipo de impacto que un actor con Mahashabot, con pensamiento deliberado y calculado, querría producir. No destrucción directa, disrupción sistémica. Y el texto de Ezequiel describe ese movimiento como el inicio de algo, no como el final, como el inicio de una secuencia que tiene su propio arco. ¿Qué significa eso? Hay 3 posiciones intelectualmente honestas. La primera es que esto es coincidencia histórica notable. Los textos son suficientemente ricos como para que cada generación encuentre en ellos su propio reflejo. La geografía del Medio Oriente ha sido estratégica durante milenios por razones puramente físicas. Ezequiel escribía sobre lo que conocía. Esa posición tiene argumentos sólidos y merece respeto. La segunda es que estamos al umbral de lo que el texto describe, que Mahashabot ya fue pronunciado dentro del sistema que Ezequiel nombró, que la decisión ya fue tomada o está a punto de tomarse. Esa posición también tiene argumentos. La tercera es la más difícil de sostener. Es la posición de quien no puede descartar completamente ninguna de las 2 primeras, de quien ve la convergencia entre el texto y el mapa moderno y no puede reducirla solo a proyección, de quien también se niega a afirmar que está viendo el cumplimiento literal de una profecía, de quien decide quedarse en la tensión honesta entre las 2. Esa es la posición de este canal, no porque sea cobarde, sino porque es la más honesta. Así que te hago la pregunta directamente. Cuando lees Ezequiel 38 y la palabra Mahashabot, un plan deliberado, una decisión calculada, no un impulso, sino una estrategia, y luego miras el mapa del estrecho de Hormuz con la infraestructura militar iraní desplegada a lo largo de su costa durante décadas, ¿qué estás viendo?
una coincidencia histórica extraordinaria entre un texto antiguo y la geografía del poder moderno? ¿El preludio de algo que el texto describe con una precisión que resulta difícil de atribuir solo al azar? ¿O simplemente el patrón eterno del poder que se acumula en los puntos estrechos, descrito por un profeta que entendía la geografía de su mundo mejor de lo que sus intérpretes modernos le reconocen? Escríbelo en los comentarios, porque esta es una de las preguntas que divide a historiadores, a teólogos y a estrategas militares por razones genuinas. Y esta audiencia no se queda en la superficie. Código profético. No estamos aquí para cerrar el debate, estamos aquí para abrirlo.